Muy buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno saludarlos por este medio otra vez y poder compartir con ustedes un pasaje de la palabra para edificar, exhortar y consolar nuestras vidas. Gracias por el privilegio de permitirme llegar hasta ustedes por este medio. Y antes de comenzar a exponer nuestro tema del día de hoy, vamos a hacer una oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche que nos permites compartir tu palabra, Señor, que nuestros corazones sean corazones receptivos para que tu palabra sea sembrada en ellos y produzca fruto y fruto abundante para la gloria de tu nombre. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, y que de esta enseñanza podamos salir, Señor, edificados y con un nuevo ímpetu para buscarte a ti, Señor, en la intimidad. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y también te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que vayan a participar en esta transmisión, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy vamos a compartir una enseñanza acerca de los diferentes tipos de oración que podemos encontrar específicamente en el pasaje del Padre Nuestro. Generalmente los creyentes tenemos la idea de que, o la mayoría de creyentes tienen la idea de que solo hay un tipo de oración, la oración de petición, pero realmente solo en el Padre Nuestro encontramos por lo menos 11 tipos de oración que si los conocemos y los vamos desarrollando en nuestra vida de oración, seguramente nuestra comunión e intimidad con el Señor se va a ver multiplicada, bendecida, y vamos a encontrar una mayor delicia en lo que es la oración. Y les cuento esto porque resulta que a mí, al principio de mi vida cristiana, un día me invitaron para orar 7 horas seguidas y yo me asusté. Y lo peor del caso es que no me podía hacer para atrás en cuanto a la invitación, y me asusté y me puse a pensar: Señor, ¿qué voy a hacer para orar 7 horas seguidas? Esto para mí en ese momento parecía una tarea imposible. Sin embargo, el Espíritu Santo me ayudó en ese momento, y a partir de ahí comencé a encontrar una serie de formas y tipos de oración que bendijeron mi vida y me llevaron a incrementar mi relación con el Señor de una manera significativa. Para comenzar, como ya les mencioné, hay por lo menos 11 tipos de oración, pero hay muchos más que esos. Y pueden haber tantos tipos de oración así como personas, porque la oración es una forma muy personal de cada uno de nosotros de comunicarnos con nuestro Padre, que también es un Padre personal. Aunque es Padre de todos, también tiene una relación personal, y personalmente para mí tiene características y tiene cualidades y tiene formas de comunicarse muy específicas que no las tiene seguramente con otra persona. Además, en la práctica, y esto quiero dejarlo claro desde el principio, en la práctica realmente no oramos de un solo tipo de oración. En la práctica se combinan muchos tipos de oración al mismo tiempo. Pero para efectos didácticos, para efectos prácticos, vamos a mencionar algunas de esas formas y de esos tipos. Por ejemplo, podemos adelantar que orar, o recordar más bien que orar es cuando estamos cuando estamos poniendo nuestros pensamientos en el Señor. No solo significa ponernos de rodillas o estar en un lugar cerrado. Y oración significa mucho más que eso. Oramos cuando estamos leyendo la palabra, cuando estamos alabando al Señor. Oramos cuando estamos haciendo nuestro trabajo, pensando en que nuestro trabajo le dé la gloria al Señor. Oramos cuando vamos en nuestro vehículo o en el bus meditando en la palabra de Dios. Oramos cuando damos gracias al Señor por cualquier cosa, e incluso hay un tipo de oración que es una oración en silencio, es una oración de contemplación, es una oración cuando lo único que vamos a hacer es
ponernos alertas, ponernos en silencio para escuchar la voz del Señor. La oración, cuando hablamos de oración, técnicamente hablando, oración es cuando yo hago peticiones personales al Señor. La intercesión es cuando estoy orando por otros, que ese es un tipo de intercesión que hacemos todos y que podríamos decir que es una intercesión general. Aparte ya es el ministerio de la intercesión cuando asumimos la situación del otro, nos ponemos en los zapatos del otro y oramos por el otro como si nosotros fuéramos él. Y eso implica que sentir su dolor, su necesidad, su clamor, su desesperación, cualquiera que sea la situación. Ese ya es un ministerio específico, es un don específico que Dios le da a los intercesores. No es un don que tenemos todos, aunque sí todos oramos por las necesidades de los demás. Todos pedimos por bendición para los demás, por arrepentimiento, porque conozcan al Señor, pero ese es un tipo de intercesión general. Ahora, entrando ya en materia del Padre Nuestro y comenzando a ver los tipos de oración que el Padre Nuestro nos enseña o nos muestra, la primera oración que aparece en el Padre Nuestro es una oración relacional y de acción de gracias. Y eso es cuando decimos Padre Nuestro. ¿Y qué significa o cómo podemos ampliar esta oración para no dejarla solamente en Padre Nuestro? Podemos orar reconociendo la posición y relación de Dios en nuestras vidas, también recordándonos que la respuesta a nuestras oraciones no es por ningún merecimiento o por ningún derecho, sino por la pura gracia y la misericordia de Él. También cuando oramos por el amor que el Padre nos ha manifestado en la venida de Cristo para morir por nuestros pecados, para morir por nuestra vida eterna. Oramos de este tipo de relación cuando nos recordamos de todo el amor que Él nos ha manifestado, no solo en la salvación, sino en todas las áreas de nuestra vida. Principalmente por el privilegio de que Jesús vino a morir por nosotros, siendo solamente el 25% de la población del mundo la que conoce a Cristo. Cristo murió por ese 25%, murió personalmente por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es un privilegio, es una gracia, es una misericordia, es una manifestación maravillosa del amor del Señor que necesitaríamos agradecerla todos los días ampliamente, aunque el Señor no hiciera nada más, pero solo el hecho de habernos apartado del infierno, solo el hecho de habernos sacado del infierno por la eternidad, ya es una situación suficiente para permanecer dándole gracias al Señor todo el tiempo. Pero además de ello, también el Señor nos ha hecho sus hijos y nos ha permitido gozar de los privilegios que ello implica. Su cuidado amoroso en todas sus manifestaciones, como nos lo enseña, por ejemplo, el Salmo 23, el Salmo 103, el Salmo 91. De hecho, cada uno de esos salmos cada renglón de esos salmos podría ser un motivo de nuestra oración de agradecimiento al Señor. Los podríamos tomar como base para hacer ese tipo de oración de agradecimiento para con Él. Pero también tenemos mucho que agradecerle al Señor por habernos dado su Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro guía, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro abogado defensor, nuestro intercesor. Tantas cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros y que podemos desarrollar ese agradecimiento por cada una de esas cosas en la oración. Otras razones por las cuales orar es por la sanidad, por la salud, por la liberación y la libertad que tenemos en Cristo, por la restauración de nuestros corazones, por la liberación de las fortalezas que el enemigo ha establecido en nuestra mente y que nos impiden el conocimiento de Dios, pero que Dios a través de su Espíritu Santo nos va libertando y nos va haciendo libres
para conocer la verdad. Otro motivo de agradecimiento es por el hecho de poder tener intimidad con Él. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:16 que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y ese es un privilegio tremendo, porque la palabra de Dios dice que la oración del justo es su gozo, más las oraciones de los impíos son aborrecidas. Entonces, el hecho de poder entrar al trono de la gracia es un privilegio que solo tenemos los hijos, y de encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro es otro privilegio que tenemos también, por el cual agradecer. Como hemos visto, aquí tenemos por lo menos, hemos hablado de unos 10, 20 motivos para expandirnos en esa oración de acción de gracias para con el Señor. Luego tenemos un segundo tipo de oración, que es la oración de alabanza, y a esto se refiere cuando Jesús le enseña a orar a sus discípulos después de decir Padre Nuestro, y dice santificado sea tu nombre. Y esto implica o un motivo para expandir esta oración puede ser el reconocimiento que nuestro Padre es santo y apartado y consagrado para nosotros, que Él está todo el tiempo pendiente de cada uno de nosotros. Dice la palabra en Isaías que Él nos tiene esculpido en la palma de sus manos. Y eso significa que nunca nos olvida. Y además Él ha prometido que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. También una forma de reconocer santificado sea tu nombre es reconocer nuestra necesidad como hijos e hijas de ser santos como Él es santo, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 18. También en esta oración la podemos explayar o extender cuando le agradecemos por su naturaleza en nosotros, que nos liberta del pecado y de la muerte, y que nos ha hecho santos y justos delante de Él, y que cada día nos está perfeccionando por su Espíritu Santo para hacernos no solo posicionalmente santos y justos, sino en la práctica, en la realidad diaria de nuestra vida, que seamos santos y justos. Él nos está perfeccionando todos los días. Todos los días tenemos que agradecerle al Señor y algo que pedirle al Señor para que nos santifique o porque nos santifique. En este tipo de oración también podemos pedirle su ayuda para hacer en la vida diaria lo que ya somos delante de Él. Pedirle su ayuda para santificarnos, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Pedirle que por su Espíritu Santo nos de tal convicción de pecado que aborrezcamos el pecado como Él aborrece el pecado, que transforme nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos respecto al pecado, para que lo veamos como Él lo ve y con arrepentimiento. También pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crucificar las obras de la carne en nosotros y que forme en cada circunstancia y en cada situación el carácter de Cristo en nosotros, y que nos dé la sabiduría para someternos a Dios, resistir al diablo y que el diablo huya de nosotros. O sea, podemos explayarnos en toda esa temática. Hay muchísimas cosas que le podemos decir al Señor en agradecimiento a santificado sea tu nombre, porque no solo significa que Él es santo, sino que Él nos hace a cada uno de nosotros santos, consagrados, apartados, separados para Él. Y esto de una vez y para siempre. Entonces es un motivo de agradecimiento, es un motivo de reconocimiento al Señor, es un motivo de oración para con el Señor. Luego viene la oración de intercesión, que está representada por la frase venga tu reino. ¿Y qué significa que oremos venga tu reino? Significa orar para que el reino de Dios se expanda sobre la faz de la tierra. En primer lugar, en nuestro corazón. En segundo lugar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en nuestra nación, que las personas vengan al conocimiento de la verdad y que no solo vengan a ser salvos, sino discípulos de Cristo,
para que no solo vean el reino, sino que entren en el reino, vivan en el reino, y de esa manera el reino del Señor se establezca en una mayor medida sobre la tierra, entendiendo que la perfección del reino solo se va a manifestar hasta la segunda venida de Cristo, cuando derrote al anticristo y establezca su reino milenial. Pero en este tiempo el reino está creciendo, el reino se está expandiendo en la medida en la que las personas vienen al conocimiento de la verdad, vienen a ser salvas, y en la medida en la que nos vamos convirtiendo en discípulos del Señor, poniendo en práctica todo lo que Él nos ha enseñado. Entonces, un motivo de oración en este tópico o en este tipo de oración es: Señor, que tu reino se establezca en mi corazón, que tu reino se establezca en mi familia, que tu reino se establezca alrededor de las personas y se establezca en las personas que están a mi alrededor, en mi vecindario, en mi barrio, en mi municipio, en mi nación. Este tipo de oración de venga tu reino es complementaria con la oración de hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 7. O sea, si vemos venga tu reino, hágase tu voluntad, santificación, todo va relacionado, todo forma un conjunto. Por el otro lado, también hay otras cuestiones implicadas en esta temática de oración. Por ejemplo, pedir que seamos llenos cada día del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para de esa manera hacer su voluntad. También que el Espíritu Santo produzca en nosotros convicción de pecado, así como la produce en los no convertidos, para llevarnos a la confesión, al perdón y a la limpieza. Pedir también que seamos llenos de un temor amoroso hacia el Señor, que nos provoque a aborrecer el mal. Es necesario aclarar que el temor al Señor no es miedo, no es pánico. El temor al Señor es reverencia, respeto, obediencia, reconocimiento, alabanza. Todo eso implica el temor de Dios, y temer al Señor significa darle su lugar como Dios en nuestras vidas y reconocerlo como Dios en nuestras vidas. No solo reconocer que es Dios. Una cosa es reconocer que es Dios y otra cosa es que lo reconozcamos como Dios en nosotros, como nuestro Dios. La otra cosa que oramos dentro de este tipo de oración es que anhelemos crecer en la obediencia al Padre, que seamos dóciles y obedientes a la dirección del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro y que además es nuestro guía para recordarnos lo que Jesús nos habló y para ponerlo en práctica. Como se dan cuenta, cada uno de estos tipos de oración, aunque el Señor los sintetiza en 3, 4 palabras, ya a la hora de aplicar cada uno de esos tipos de oración nos podemos explayar, nos podemos extender en una serie de tópicos, en una serie de situaciones, en una serie de reconocimientos que van a hacer que nuestro tiempo con el Señor no sea simplemente pedir, sino verdaderamente sea una comunión con Él, recordando lo que dice Santiago en el capítulo número 5, que la oración eficaz del justo puede mucho. Y una de las cosas que hace eficaz nuestra oración es precisamente darle esa variedad y esa expansión a cada uno de los tipos de oración, porque en la medida en la que vamos orando esas cosas, le vamos diciendo a nuestra mente cómo debe comportarse, cómo debe actuar, cómo debe pensar, cómo debe vivir. Y de esa manera también nuestro entendimiento se va transformando. Creo que es el cuarto tipo de oración que encontramos en la palabra. Es el tipo que todos seguramente practicamos y en gran mayoría, que es la oración de petición por necesidades, y que está definida por la oración: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Notemos que esta oración está en plural.
lo que significa pedir no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de otros, de acuerdo a lo que Dios vaya poniendo en nuestra mente y nuestro corazón al orar. Orar que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy significa también un tomar conciencia de nuestra dependencia del Señor para nuestras necesidades y para todo. Como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará, o Filipenses 4:19, Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay en un salmo, si no estoy mal, es más o menos el Salmo 100, entre el Salmo 100 y 103 hay una manifestación del salmista que nos pone mucho en qué pensar, o nos debería poner a pensar. Y dice el salmista, así como el esclavo mira la mano de su amo y la esclava mira la mano de su ama, así nosotros te miramos a ti. ¿Y cómo mira un esclavo la mano de su amo o una esclava la mano de su amo? La mira con necesidad, porque al final de esa mano es de la que depende su alimentación, de la que depende su cobijo y en aquellos tiempos hasta de la que dependía su vida. Entonces es una oración de reconocimiento de que sin el Señor no somos nada, no podemos nada, no tenemos nada y no hacemos nada que realmente sea significativo. Es reconocer nuestra dependencia completa de Él. También en la oración del pan nuestro, danos el pan nuestro de cada día, es un reconocimiento al Señor del cuidado que Él tiene para con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Es también recordar que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Es también darle gracias por la provisión de nuestras necesidades para cada día, por el aire, por el sol, por el trabajo, por la casa, por la familia, por los amigos, por la iglesia, por nuestros líderes, por el gobierno, por un montón de situaciones. Todos los días tenemos una gran cantidad de manifestaciones de la misericordia de Dios para con nosotros que muchas veces ni siquiera somos conscientes de ellas, pero despertarnos con vida, despertarnos con nuestro cuerpo entero, despertarnos con todos nuestros sentidos o con algunos de los sentidos por lo menos, todas esas, tener que comer, tener gente con la cual podernos relacionar, tener un lugar donde vivir, podernos movilizar, todas esas son bendiciones del Señor que podríamos en este tipo de oración reconocer su gracia y su misericordia por dárnoslas. No es solamente darle gracias por la comida, es darle gracias por todo lo que constituye nuestra vida, porque dice la palabra que nada le es dado al hombre que no le haya sido dado del cielo. O sea, todo viene de Él. Y en este punto es bueno también orar que el Señor desarrolle en cada uno de nosotros un corazón agradecido. Realmente necesitamos aquí recordar aquel pasaje cuando el Señor sana a 10 ciegos y resulta que solo uno regresa a darle las gracias y el Señor pregunta, ¿y no eran 10 los que fueron sanos? ¿Por qué solo regresó uno? Y muchas veces somos así, recibimos las bendiciones del Señor y lo tomamos ya como un derecho o como algo natural o como algo que no tiene que ver con la intervención del Señor, cuando sí, y se nos olvida dar gracias por esas cosas. Por ejemplo, el día de hoy mucha gente se está quejando de que el confinamiento, la cuarentena, las limitaciones económicas, pero no estamos dando gracias al Señor que cada día que pasa seguimos sanos, que no nos hemos contagiado, que no estamos hospitalizados, que no tenemos que pasar por ese proceso tan dolorosísimo de la intubación y del coma inducido, que podemos estar rodeados de nuestra familia, en fin, tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor cada día dentro de este tipo de oración de petición. No se trata solo de pedir, la oración de petición es pedir, pero también dar gracias por todo lo que ya hemos recibido.
o debería ser dar gracias también por todo lo que ya ha sido recibido. A veces solo damos gracias los 3 tiempos de comida, pero ¿y qué en los intermedios con todas las bendiciones que el Señor derrama sobre nosotros? Solo para comenzar, dice la palabra que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos, y yo podría agregar, nos da el aire para respirar a buenos y a malos, y eso es un motivo para agradecerle a Él que lo podemos hacer. ¿Cuántas personas no están muriendo el día de hoy porque no pueden respirar? Y nosotros tenemos esa maravillosa bendición de poder respirar por un día más, por un momento más. Eso es un motivo para darle gracias al Señor y es un motivo para desarrollar en nosotros un corazón agradecido. Y quiero insistir en este punto, porque muchas veces yo oigo más que agradecimiento de los cristianos con respecto a sus oraciones, quejas de que Dios no responde sus oraciones como ellos quieren. Y se les olvida todas las bendiciones que Dios derrama cada día en nuestras vidas. Solo así un rápido ejemplo. Por ejemplo, hoy amanecimos y podemos caminar. ¿Cuánta gente hay que amaneció el día de hoy sin poder caminar? Para comenzar, amanecimos con vida. ¿Cuánta gente no murió anoche? Amanecimos, tenemos nuestros ojos, tenemos nuestros oídos, algunos no vemos tan bien, otros no oímos tan bien, pero los tenemos y los podemos usar. ¿Cuánta gente no hay que es ciega y que desearía ver? ¿O cuánta gente no hay que es sorda y desearía escuchar? Tenemos nuestros brazos, nuestras manos, nuestros pies para poder movernos. ¿Cuánta gente no hay en el mundo que cada día amanece parapléjica o paralítica? Y nosotros tenemos esa bendición. Y la verdad es que lo tomamos como algo natural, como algo de cajón, y no tomamos el tiempo para agradecerle al Señor por esas situaciones. Pero el tomar conciencia de la amplitud que significa la oración de petición y uniéndola no solo a la petición, sino a un corazón agradecido, puede bendecir muchísimo nuestras vidas, puede cambiar nuestra perspectiva. No es lo mismo amanecer un día quejándome que amanecer todos los días. No es lo mismo amanecer todos los días quejándome que amanecer todos los días dándole gracias al Señor por todo. Y tampoco es lo mismo dormirme quejándome que dormirme habiéndole dado gracias al Señor por todo lo que Él permitió en mi día de bendiciones, aún a pesar de alguna circunstancia negativa o alguna contrariedad o algún problema. Pero si vemos, el Señor hizo en nuestras vidas cosas, mucho más cosas para estar agradecido que cosas para estarnos quejando. Entonces, esta oración de danos hoy el pan nuestro es una oración también que nos debe incitar no solo a pedir, sino a agradecer. De hecho, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice que presentemos nuestras peticiones al Señor con toda oración y ruego y que no estemos afanosos. Y entonces, y además con acción de gracias. Y entonces Él guardará nuestros pensamientos con paz en Cristo Jesús. Así que el tener un corazón agradecido nos da paz. El tener un corazón agradecido nos hace ver la vida de una manera optimista, nos hace ver la vida con esperanza, nos hace confiar, vivir confiados en el cumplimiento de las promesas del Señor para con nosotros, aun cuando en este momento no veamos ese cumplimiento. Pero podemos estar seguros por tener un corazón agradecido, podemos estar seguros que el Señor las va a cumplir porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. Estas oraciones de petición y agradecimiento también son un recordatorio de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, y eso fortalece nuestra seguridad y confianza de que su respuesta será la mejor para nosotros en cada situación, en cada petición que le hayamos hecho, y que su respuesta vendrá porque el Señor pone atención a nuestra oración y Él nos responde. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, no solo va a contestar nuestra petición, sino que va a traer un agregado, porque el Señor siempre nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Esta oración también de petición y de agradecimiento nos prepara para recibir, para buscar, para hallar, para tocar y para entrar, como dice Mateo capítulo 7, versículo 7. La Biblia no dice solo pide, la Biblia dice pide y recibirás, busca y hallarás, toca y se te abrirá. O sea, también es una preparación para no solo recibirlo por fe, sino salir a buscarlo y encontrarlo. Y cuando lo encontremos, tocar para recibirlo. En la mayoría de los casos, o en una buena cantidad de casos, el Señor requiere de nuestra diligencia para ver la provisión de la necesidad por la cual le hemos pedido. Recuérdese que la palabra de Dios dice dos cosas. Número uno, que somos, o tres cosas. Número uno, que somos colaboradores de Él, o sea, no trabaja Él solo, Él trabaja también, nos da el privilegio de trabajar con nosotros, y eso implica también en cuanto a la provisión de nuestras necesidades. Por el otro lado, en el libro de Eclesiastés dice la palabra, lo que tengas a mano hacer, hazlo. Y en el libro de Proverbios dice que la mano del diligente prosperará, mas la mano del negligente, el pasivo, esa empobrecerá. Y también, por el otro lado, esta oración de petición con acción de gracias también nos ayuda a fortalecer nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. El siguiente tipo de oración que encontramos en el Padre Nuestro es la oración de arrepentimiento y de confesión, y está manifestado en la frase de perdónanos nuestras deudas. Al igual que la oración anterior, esta es una oración en la cual oramos no solo por nosotros, sino también por otros, donde le pedimos al Señor que perdone los pecados de otros. Que el Señor ponga en nuestra mente y en nuestro corazón orar por ellos. Si bien es cierto que los cristianos ya no practicamos el pecado consuetudinariamente o constantemente, aun cuando hayamos avanzado en el crecimiento y en la madurez en Cristo, no por ello dejamos de pecar eventualmente, y eso lo vemos claramente en dos pasajes, en varios pasajes, principalmente en Primera de Juan. Dice, si alguno dice que no peca, el tal es mentiroso. Por un lado. Por el otro lado dice, si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, que es fiel y justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos enseña que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso significa que eventualmente, hasta que dejemos este mundo, tenemos la posibilidad de cometer algún pecado. No significa practicar el pecado, porque el que practica el pecado no ha sido liberado del pecado. El que practica el pecado sigue siendo un pecador. Como lo dijo Spurgeon en una de sus prédicas, y lo deja muy claro, dice, las ovejas pueden pasar por el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Quiere decir, solo los cerdos viven en el lodo. La oveja no va a vivir en el lodo. Se puede ensuciar eventualmente, pero no va a vivir en el lodo. En cambio, el cerdo, el que no tiene la naturaleza de oveja, ese sí va a permanecer en el lodo. Por ello, necesitamos constantemente pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. David hacía una oración que es interesante. Él oraba al Señor, perdóname mis pecados y aún de aquellos que me son ocultos. O sea que muchas veces nosotros, por la costumbre, por la mala programación que tenemos de nuestra mente, cuando estábamos en el mundo, sin darnos cuenta, podemos cometer algunos pecados que no están en las listas usuales de pecados, pero que la palabra de Dios nos enseña que son pecados. El pecado en realidad no es hacer algo estrictamente malo. El pecado es
fallar en el blanco de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que el carácter de Cristo sea formado en mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo sea completamente dependiente de Él, que sea completamente guiado por el Espíritu Santo. Y cuando no practicamos esas cosas, cuando no las ponemos en práctica, estamos fallando para con Dios. Que Dios en la vida de Cristo, para que nosotros pudiéramos ser guiados por el Espíritu Santo, pudiéramos hacer perfectamente su voluntad, renovar nuestra mente para ya no seguir pensando con la palabra de Dios, para ya no seguir pensando en la vieja manera de pensar que estábamos, y de hecho ese es un mandamiento de la palabra que está en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que no nos conformemos a este siglo, que no pensemos como piensa este siglo, sino que nos transformemos en nuestra mente para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso quiere decir que nosotros los cristianos deberíamos estar en permanente transformación de nuestros pensamientos, sentimientos, actitudes, decisiones, etcétera. Y cuando no lo hacemos, porque no estamos conscientes de que eso sea un mandamiento, por ejemplo, estamos pecando porque estamos errando en cumplir con la voluntad de Dios. Mire, hay algunas cosas para que veamos que el pecado no es tan solo una lista de 30 cositas por ahí, sino que el pecado o de cosotas, ¿va? Por ahí, sino que el pecado va mucho más allá que eso. El pecado implica cosas mucho más allá de esas listas que a veces hacemos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 14, versículos del 15 al 17, que hacer lo malo y violar sus mandamientos es pecado, pero también Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado. Y Colosenses 3:23 es un mandamiento que nos llama a hacer las cosas para la gloria de Dios. Cada vez que hacemos las cosas para nuestra gloria, nuestro reconocimiento, o sin pensar en que las estamos haciendo para Dios, estamos errando en el blanco, estamos fallando en cumplir la voluntad de Dios. También la palabra de Dios dice que lo que no proviene de fe es pecado y que la fe obra por el amor. Por lo tanto, lo que no hacemos con amor también es pecado. Mateo capítulo 7, versículo 21, también nos enseña que no pedir su consejo en toda situación para hacer su voluntad es también fallar en el blanco. En Mateo 7, 21 el Señor nos enseña que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No está hablando de salvación, está hablando de un nivel superior en la vida eterna. Dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y algunos en aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lo hicieron por su propio esfuerzo, su propia voluntad, su propia decisión, sin consultar al Señor. Es cierto que es un mandamiento en la palabra que hagamos todas esas cosas, pero siempre hay que buscar la dirección al Señor, no porque podamos estar equivocados, quizá no, pero sí para demostrar y desarrollar nuestra sujeción a Él, nuestra búsqueda de su dirección. Además, eventualmente puede ser que algunas cosas que son buenas no deban ser hechas en ese tiempo, sino esperar. Por ejemplo, le pongo dos ejemplos en la palabra. Pablo iba hacia una ciudad, en este momento no me recuerdo cuál, pero para ir a esa ciudad debía atravesar por otras dos ciudades, y entonces él quería predicar el evangelio en las dos ciudades, y en las dos ciudades dice que el Espíritu Santo se los impidió. ¿Por qué? Porque no era ni el propósito de Dios para él, ni era el tiempo para esa gente de recibir el evangelio. Pablo tenía otra asignación y esto podían ser distracciones para esa asignación. También, por ejemplo, puede suceder que haya una persona como hijo pródigo que está pasando por necesidad y que esa necesidad Dios la esté usando para traer a esa persona de regreso, y nosotros, si no le consultamos a Dios, podemos intervenir proveyendo sus necesidades y obstaculizando el trato de Dios con esa persona. ¿Qué fue lo que sucedió con el hijo pródigo? El hijo pródigo, dice la palabra, y es muy específica en eso, y nos debe hacer pensar, que dice que
el Señor envió una gran hambre a ese lugar donde estaba el hijo pródigo. ¿Cuál era el objetivo del hambre? Era que el hijo pródigo volviera a su casa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Dice que se arrimó a un vecino de esa ciudad que le dio trabajo y lo mandó a su finca. O sea, estorbó el trato de Dios con él. Sin embargo, Dios continuó el trato con el hijo pródigo, y en la finca dice la palabra que él tenía hambre y quería comer de las algarrobas que comían los cerdos, que es una planta especial. Y entonces dice que teniendo hambre volvió en sí y reconoció: en la casa de mi padre hay hasta los jornaleros tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, volveré a la casa de mi padre. Entonces, si nos damos cuenta, Dios estaba usando en el primer caso el hambre para hacerlo volver, y este hombre interfirió en el trato de Dios. Pero Dios siguió usando el hambre para volverlo, aunque sea un poco más tarde. Entonces, a veces necesitamos pedir la dirección de Dios aún para hacerlo bueno, para saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué forma hacerlo. Así que cuando no pedimos su consejo en ciertas situaciones, pues está fallando en seguir, podemos estar fallando en seguir la voluntad de Él. También pensar lo incorrecto, aunque no se convierta en una acción, eso ya se convierte en un pecado. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Filipenses capítulo 8, que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable, todo lo de buen nombre, en eso pensemos. Cuando estamos pensando lo injusto, lo desagradable, lo que no es de buen nombre, juicio, crítica, murmuración, chisme, etcétera, etcétera, estamos fallando, estamos pecando. La gente le da muy poca importancia al hecho de criticar, de juzgar, de murmurar, de esparcir chismes, pero eso es realmente un pecado delante de Dios, y un pecado que es pues delicado delante de Dios, porque también dice: con la vara con la que midas vas a ser medido, y un poco más. O sea, vamos a recibir las consecuencias de ese pecado en nosotros mismos. Eh, También dejarnos llevar por nuestras emociones es pecado, porque la palabra de Dios dice que no somos guiados por nuestro corazón ni por nuestras emociones, somos guiados por el Espíritu, somos guiados por la palabra, no somos guiados por profetas, no somos guiados por nuestras emociones, sentimientos, circunstancias, de nada, somos guiados por el Espíritu Santo. Cada vez que cambiamos la guianza del Espíritu Santo por otra guianza, incluida la de nuestros propios pensamientos, estamos fallando en hacer la voluntad de Dios, y por lo tanto estamos pecando en ello. Cuando no reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón delante del Señor, y ya vimos que tenemos mucho por qué pedir perdón cada día, aunque sean pecados de omisión, sin mala intención ni nada, pero hay muchas cosas que hacemos sin hacerlas de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. El no hacer esta petición por eso Pablo también, David oraba, o el salmista oraba: Señor, aún de los pecados que me son ocultos te pido perdón. Cuando no hacemos eso, pero no hay que hacerlo de una manera mecánica, hay que hacerlo con un verdadero reconocimiento de nuestro corazón. Dice la palabra que al corazón contrito y humillado, eso quiere decir al corazón dolido y humilde que reconoce su pecado, el Señor no lo desprecia. Y de esto tenemos ejemplo en la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo entra al templo y ora y le dice al Señor: Señor, gracias porque no soy como estos, yo diezmo, yo ayuno, yo oro, yo hago lo bueno. Y el otro, en cambio, estaba orando, el publicano, el pecador, estaba orando: Señor, ten compasión de mí, Señor, ten misericordia de mí, no soy digno, soy indigno. Y la palabra de Dios dice que el pecador regresó a su casa justificado, el fariseo no, porque el fariseo no estaba reconociendo que aún a pesar de la misericordia de Dios para con él, su gracia y todo, seguía cometiendo pecados. Y esto me lleva a
a una experiencia que una vez tuve con una persona. Esta persona tenía conflicto con otra hermana y resulta que yo entonces estaba pidiendo consejo y mi consejo fue que pues le dijera a esta hermana que o se acercara a esta hermana y le dijera que lo que ella hacía le dolía. Y entonces la hermana obedientemente fue con la otra persona y le fue a decir eso, mira, fíjate que tú haces esto, esto y esto, que a mí me lastima. Y la otra hermana lo que le dijo es, mira, perdona, pero yo soy santa, yo no puedo hacer lo malo. ¿Te das cuenta? Eso es una falta de reconocimiento, es una falta de humildad de que todavía no somos perfectos. Eso es creernos perfectos cuando no lo somos, creernos extremadamente santos cuando no lo somos. Y eso es una consecuencia del legalismo. El legalismo es el que señala, el que acusa, el que juzga, porque ya se siente perfecto, porque ya no hace una lista de 20, 30 cositas, ya se siente perfecto y se siente con el derecho de juzgar, criticar y murmurar de otros, cuando eso no es así. La lista de pecados, si usted comienza a ver todo lo que son los mandamientos del Señor en la palabra, se va a dar cuenta que va más allá de una lista de 30, 60, 90, 100 pecados. Va muchísimo más allá de eso. Yo me recuerdo una vez que fui a un retiro y nos pasaron una lista de cosas que eran pecado y que el Señor había perdonado en la cruz. Eh, y era una lista tal vez como de unas 100 cosas por lo menos. Y yo me recuerdo que cuando terminé esa lista estaba casi completamente llena y encima de todo todavía le tuve que agregar un montón de cosas más que no estaban consideradas en la lista, porque realmente la lista de cosas en las cuales podemos pecar es muy grande. Así que debemos tener la sencillez y la humildad de reconocer que no, que todavía pecamos y pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe en dónde estamos fallando, en dónde estamos pecando y que nos dejemos guiar con Él por Él en todo el tiempo, en todas las decisiones para evitar pecar. El, cuando no pedimos perdón por nuestros pecados, la palabra de Dios dice que se hace una división entre el Señor y nosotros. Está creo que en Isaías 45, si no estoy mal, eh, o Isaías 55. Se hace una división entre el Señor y nosotros, y no porque el Señor se aparte de nosotros, es porque nuestro corazón se va engrosando y se va alejando del Señor, y es lo que pasa con muchos hermanos que pecan. Muchos hermanos que pecan en lugar de acercarse al Señor, cuando pecan se alejan del Señor, se alejan de la iglesia y lo que es lo que hacen, empeorar su situación, llegar a una situación en la cual van a estar 7 veces peor de lo que estaban antes. Cuando la Biblia nos da la perfecta salida, y la perfecta salida es reconocer mi pecado, pedir perdón, ir delante del Señor confesándolo, y Él no solo va a perdonar mi pecado, sino que me va a limpiar de toda maldad. Por eso también la palabra de Dios nos dice que si nosotros vemos que alguien peca, en lugar de condenarlo, juzgarlo, acusarlo o desecharlo, lo debemos restaurar con espíritu de mansedumbre. No sea que más adelante usted y yo necesitemos esa restauración, necesitemos a alguien que nos levante porque pecamos o caímos o nos resbalamos, lo que usted quiera. Ninguno estamos exentos de eso. Puede llegar a suceder en algún momento si no somos cuidadosos, si no nos sometemos a Dios, no resistimos al diablo y huimos y el diablo huye de nosotros, podemos estar en esa situación y vamos a necesitar ser restaurados. Y no estoy hablando de los pecados con que usualmente piensa la gente, no, estoy hablando de pecados como hacer un mal uso del dinero, comprar cosas que no necesitábamos, no prever otras necesidades y gastarnos el dinero no sé, hay tantas situaciones que podríamos catalogar en esta área.
pero siempre debemos ir con espíritu de mansedumbre, no con espíritu de condena, ni de juicio, ni de acusación, ni de culpabilidad, sino con un espíritu de restauración. Y esa es otra cosa que podemos pedir en este tipo de oración. Cuando pedimos perdónanos nuestras deudas, podemos pedir, Señor, danos un espíritu de mansedumbre para ser colaboradores tuyos en la restauración de aquellos que estén caídos. Muy bien, ya se nos está agotando el tiempo, pero vamos a pasar a la siguiente oración. Y la siguiente oración es una oración de perdón, de otorgar perdón, o una oración de liberación. Y está expresada en la gráfica como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto significa no solo pedir perdón por nuestros pecados, sino que ese pedir perdón vaya acompañado de extender perdón a otros por las formas en las cuales han pecado contra nosotros, nos han producido y aún nos han producido dolor. Es una oración de liberación en dos sentidos. Nos libera a nosotros del dolor, la amargura y de cualquier atadura que esa falta del hermano o de la persona haya provocado en nuestra alma, y también liberamos al otro de la responsabilidad hacia nosotros, de su acción, pero no lo liberta de la responsabilidad delante de Dios. Y nos libera a nosotros también para recibir el perdón de nuestros pecados y el bálsamo sanador del Espíritu Santo para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice claramente que si nosotros no perdonamos a los que pecan contra nosotros, nuestros pecados no van a ser perdonados. ¿Por qué razón? Porque la misma gracia que perdona el pecado del otro, perdona la gracia mía. Si yo me pongo por encima de la gracia de Dios para no perdonar el pecado del otro, no estoy invalidando la gracia para él, pero la gracia para él es la misma para mí. Entonces invalido la gracia para él y la gracia para mí. Así que por eso es importante que nosotros perdonemos. Mucha gente no perdona porque dice, sí, pero entonces no vas a recibir las consecuencias de su pecado y de su falta contra mí. Eso es independiente de que si nosotros lo perdonamos o no. La palabra de Dios dice que lo que se siembra se cosecha, el otro va a recibir su cosecha que el Señor estime necesaria para él, pero el perdón nos libera a nosotros de la amargura, de la atadura, del recuerdo, del dolor, etc. Así que es importante también perdonar a otros cuando estamos orando. Luego viene una oración de protección que es: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta también es una oración plural, en plural. Es una oración para alcanzar protección divina ante las obras del mal, que comienzan, que puede ser la tentación, pero también se puede extender a otras obras de las tinieblas como enfermedad, pobreza, quebrantos del corazón, ataduras, etcétera, etcétera. O sea, es pedir protección no solo del pecado, sino de todas las obras de las tinieblas en contra nuestra y en contra de nuestras familias y en contra de las personas que Dios ponga en nuestro corazón, orar por ellas para eso. Recuérdese que la palabra también, pero eso también nos hace estar despiertos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios también dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir, y junto con la tentación Dios nos va a dar la salida, o sea, Dios nos va a proteger, pero usted y yo necesitamos tomar esa salida. Hay algunos hermanitos que porque Dios no los empujó, no salieron y cayeron en la tentación, y entonces dicen, no, esa oración Dios no me la contestó. Sí, sí la contestó, pero Dios dice que Él va a abrir la puerta, nos va a dar la salida para que nosotros salgamos. Él no nos va a sacar. Somos nosotros los que vamos a salir. Y entonces esto nos hace estar despiertos para todas las salidas que el Señor nos da para librarnos del mal. Luego tenemos, podríamos ampliar más en esta oración, en este tipo de oración, pero creo que si lo hacemos vamos a terminar muy tarde, así que voy a seguir con los siguientes dos tipos de oración, que son la oración de alabanza, y esto está representado por la frase: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria
por todos los siglos. Es una oración de alabanza agradecida por la respuesta del Señor a todas nuestras oraciones y peticiones. Un agradecimiento anticipado porque hemos orado con fe, teniendo la certeza de que el Señor va a responder nuestra oración. También significa volverlo a reconocer a Él como Rey y Señor de nosotros, así como de toda la creación, y que además de que es nuestro Padre, también lo estamos reconociendo como nuestro Dios. Implica la decisión de renovar nuestra entrega a Él y de entregarle a Él el control de nuestras vidas y el reconocimiento de que es a Él a quien le debemos obediencia. Conlleva el reconocimiento de que todo lo que somos, todo lo que podemos, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él y por eso le damos a Él la gloria. Y luego tenemos el último tipo de oración de la cual nos habla el Padre Nuestro, que no agota todos los demás tipos de oración que pudieran haber, pero es la oración de fortaleza en la fe. Y esta está representada por la palabra amén. Esta es una oración que implica una declaración de fe, que Él ha escuchado nuestra oración y la responderá de acuerdo a su mejor plan para nosotros. De hecho, amén significa así sea. Por lo tanto, cuando decimos amén, estamos reconociendo que así va a ser. Estamos manifestando nuestra fe y nuestra confianza que la oración que hicimos va a tener respuesta y que esa respuesta ya viene en camino, de acuerdo a su mejor plan para nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios va a responder sus oraciones, nuestras oraciones, conforme a su voluntad. Y su voluntad para con nosotros puede ser sí, sí, pero todavía no, o no, porque tengo algo mejor para ti, algo que te conviene mucho más de lo que estás pidiendo. Y esta declaración de fe es apropiada acompañarla de algunas peticiones al Señor, entre ellas que el Señor provoque cada día más delicia en nosotros para alrededor de su palabra y también la convicción de meditar en ella de día y de noche, porque la fe viene por la palabra. Que nos revele, también es pedirle que nos revele y destruya toda fortaleza, argumento y altivez que nos impida tener fe y conocerle a Él, de acuerdo a lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. También significa nuestra decisión de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo que quiera venir a estorbar nuestra fe, que quiera venir a ponernos en duda, a traernos temor de que el Señor no va a contestar nuestra oración o cosas por el estilo. Y también significa nuestro compromiso y petición de oír atenta y reiteradamente su palabra para que por ella venga fe. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Quisiera pedirles a todos un favor, si fueran tan amables. Resulta que hoy cambiamos la hora. La estábamos haciendo a las 6 de la tarde, hoy lo hicimos a las 8, pensando en que ha habido algunos movimientos en las restricciones de movilidad. Yo quisiera preguntarles a todos ustedes y que me pudieran hacer sus comentarios ahorita en el chat en los comentarios de esta transmisión. ¿Qué hora les parece la más apropiada para que podamos tener estas transmisiones lunes, miércoles y viernes? Si las 6 de la tarde, como lo veníamos haciendo, o las 8 de la noche, como lo estamos haciendo ahorita, o las 7 de la noche, una hora intermedia. Si me pudieran poner ahí sus conveniencias, la idea es bendecir al mayor número posible de personas y ustedes son una muestra representativa de cuál podría ser la preferencia en cuanto a horarios. Así que les agradecería muchísimo eso. También si esta enseñanza ha sido de bendición para ustedes, les ha edificado, les ha exhortado a orar más, les ha consolado respecto al hecho de que no sé orar o no oro lo suficiente o lo que sea. Si la pudieran compartir con sus contactos en las redes sociales, también se los agradeceríamos y sería de bendición para esas personas, aparte de invitarlos a otra serie de enseñanzas que tenemos en nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Ahí están
todas las enseñanzas que hemos impartido en este tiempo respecto a consejería, Espíritu Santo, los nombres de Jesús, conociendo a Jesús, al Padre, la oración, también muchas enseñanzas y cápsulas de edificación para este tiempo, de fortaleza para este tiempo. Así que si se pudieran suscribir a ese canal e invitar a otras personas a hacerlo, también nos sería de bendición para nosotros y de bendición para ustedes y para las personas que inviten. Voy a terminar con 3 recomendaciones que son las de siempre. Si usted tiene que salir a trabajar o tiene que salir por alguna emergencia de su casa, por favor, cumpla con las medidas de seguridad y de prevención que nos han dado las autoridades. El uso de mascarilla de una manera correcta, lavarnos las manos constantemente y evitar aglomeraciones. Por el otro lado, también que oremos constantemente por las personas que están enfermas de COVID, para que el Señor ponga su mano ahí donde ellas se encuentren y las sanen, y que si alguna persona ya llegó su tiempo de presentarse delante del Señor, que esa persona lo haga conociéndolo a Él, que este sea un tiempo en que muchas personas se arrepientan, se conviertan y se vuelvan al Señor. También oremos por nuestras autoridades para que les dé la sabiduría de cómo manejar las próximas medidas para enfrentar esta epidemia. Y a todos, yo sé que me escuchan o me ven una buena cantidad de personas que son de otras congregaciones, no tenemos ningún problema con eso, pero les quiero pedir un favor. Apoyen y fortalezcan a sus pastores. Sus pastores están también pasando necesidad, problemas. Este es un tiempo de compartir con ellos de lo que Dios nos ha dado, así como ellos han compartido de nosotros lo que ellos han recibido de parte del Señor. Bendíganlos, no dejen de dar sus ofrendas, no dejen de dar sus diezmos, no dejen de darles una llamadita para apoyarlos, para preguntarles cómo se encuentran. Es importante, he conversado con algunos pastores y algunos se sienten un poco de bajón, porque la verdad es que se sienten abandonados por sus congregaciones. Así que, por favor, si usted pertenece a otra congregación, bendiga a sus pastores dándoles una llamadita, siendo fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Gracias a Dios, la congregación que yo pastoreo ha sido una bendición para mi vida, y así que por eso les estoy exhortando para que hagan lo mismo con sus pastores. Muy bien, hemos llegado al final de esta transmisión. Por de pronto, la próxima va a ser el miércoles este miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a iniciar con un tema nuevo. Los invitamos para que ustedes participen. Es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes. De verdad, es un privilegio. Me siento privilegiado de que ustedes sigan estas transmisiones, y me siento privilegiado y agradecido con el Señor por sus comentarios al respecto. Vamos a orar para dar por terminada esta transmisión, y muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, por el privilegio que nos has dado, Señor, de tener comunión con tu Espíritu Santo, escudriñando las Escrituras. Padre, yo te pido que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas y de los amigos que nos están escuchando, Señor, y viendo, y te pido que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, bendiciendo sus vidas de todas las formas posibles: sanidad, liberación, fortaleza, ser levantado, Señor, la provisión de sus necesidades, la restauración de sus corazones, Señor, pero por sobre todo, dándonos a cada uno de nosotros más hambre y sed de ti. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, así como también te pedimos lo mismo para nuestras familias, y te pedimos que esta noche nos des un descanso, Señor, muy bueno, de tal manera que mañana podamos amanecer con nuestras energías recuperadas y enfrentar los retos que el día de mañana trae con bendición. Gracias, Señor, porque mañana es un día de respuestas, un día de
Bendiciones, Señor, y también porque hoy en la noche en paz nos acostaremos y en paz dormiremos, porque tú guardas confiadamente nuestro sueño. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos. Nos vemos en la próxima. Bendiciones, feliz noche y un abrazo para todos.